Crees que la venganza es un plato que se sirve mejor en caliente, con gritos y drama. Esta historia te demostrará que el silencio puede ser el arma más letal y la planificación, la más cruel de las justicias. Si te fascinan las historias de estrategia, poder y traiciones que terminan en una jugada maestra, este es tu canal. Así que, antes de sumergirnos en el plan perfecto de Clara, suscríbete, dale like a este video para apoyar nuestro contenido y, muy importante, activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia como esta. La historia de Clara, para quien la vio de cerca, no comenzó con un grito de dolor, sino con un silencio ensordecedor. Aquel martes, el día empezó como cualquier otro en los últimos 12 años. El olor a café recién hecho se mezclaba con el zumbido bajo del portátil en la mesa del comedor que ella había transformado en su oficina particular. Las hojas de cálculo abiertas en la pantalla mostraban el flujo de caja de los 3 restaurantes que llevaban el nombre de Tomás, pero que latían con la sangre y el sudor de ella. Era ella quien negociaba con proveedores incluso antes de que saliera el sol, quien apaciguaba los ánimos de empleados exhaustos y quien garantizaba que cada cuenta fuera pagada. Clara era el cimiento invisible sobre el cual se había erigido el imperio de Tomás León, una presencia tan constante y vital como el aire que él respiraba, e igualmente inadvertida. A ella nunca le importaron los focos. De hecho, sentía una cierta comodidad en la sombra. Mientras Tomás sonreía para las cámaras, recibiendo premios y siendo aclamado como un genio de la gastronomía, Clara estaba entre bastidores, revisando los números que permitían aquella fantasía. Ella abdicó de su propio sueño de abrir una pequeña galería de arte, un anhelo antiguo que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. Su vida se convirtió en un anexo de la de él. Las agendas, los compromisos, las crisis de ansiedad de él antes de una gran inauguración, todo era gestionado por ella con una eficiencia calma y casi aterradora. Era la directora de una orquesta cuyo único solista era su marido, y se sentía satisfecha solo con verlo brillar. El amor que sentía por él se había transformado, con el tiempo, en una forma compleja de lealtad y protección. Lo amaba, sí, pero amaba aún más el proyecto que habían construido juntos. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma. Recordaba el inicio, los dos soñando juntos en un apartamento minúsculo, con un único cuaderno donde anotaban ideas de platos y planes de negocio. Él, con el talento en bruto en las manos, ella con la visión estratégica que transformó ese talento en un negocio rentable. Él era el alma, ella era la columna vertebral. Y durante años, esa simbiosis pareció perfecta, un pacto silencioso de que uno no existiría sin el otro, una interdependencia que ella confundía con una unión inquebrantable. A todos los efectos, Clara era la jefa. Los gerentes le reportaban a ella, los contadores la llamaban a ella, los inversores confiaban en su palabra. Tomás apenas sabía la contraseña de la cuenta bancaria de la empresa. Él vivía en un mundo de sabores, texturas y aplausos, deliberadamente mantenido lejos de la burocracia y de los problemas mundanos por su esposa. Ella era su escudo, su administradora, su consejera, y en las noches más difíciles, su única confidente. Esta dedicación total, sin embargo, tenía un coste. Clara se había vuelto tan esencial para la operación que se convirtió en parte del mobiliario, una pieza funcional e indispensable, pero que nadie realmente notaba hasta que algo se rompía y necesitaba reparación inmediata. En las últimas semanas, no obstante, una fisura sutil comenzó a aparecer en aquella fundación que ella juzgaba tan sólida. No era nada concreto, ninguna prueba, solo un cambio en la atmósfera entre ellos, un distanciamiento que sentía en la forma en que él miraba el móvil, con una media sonrisa que no era para ella, las llamadas que él atendía saliendo de la habitación, la excusa de problemas con la cocina, volviéndose demasiado frecuente. Clara, con su intuición afilada para cualquier desvío en los negocios, sintió una alarma silenciosa dispararse en su pecho. Era el mismo instinto que la alertaba sobre un proveedor a punto de quebrar o un empleado planeando robar el stock. Solo que, esta vez, la alerta era sobre su propia vida. Aquella mañana de martes, la sensación se volvió insoportable. Estaba revisando los presupuestos para el nuevo restaurante, el proyecto más grande y ambicioso de ambos, cuando una necesidad urgente la dominó. No fue una decisión racional,
sino un impulso visceral, una fuerza que la empujó de la silla y la hizo coger las llaves del coche. Necesitaba ir hasta allí. Necesitaba ver con sus propios ojos, incluso sin saber qué estaba buscando. Era un deseo de confirmar una sospecha que ni siquiera osaba formular en pensamientos, como si darle nombre al miedo lo hiciera real. Y mientras conducía, un nudo helado se formaba en su estómago, una premonición sombría de lo que estaba por venir. El trayecto hasta el restaurante principal, generalmente recorrido en piloto automático, pareció diferente aquel día. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada calle familiar parecía extraña, hostil. Intentaba convencerse de que era paranoia, el estrés acumulado hablando más alto. Tomás solo estaba sobrecargado con el nuevo proyecto. Era natural que estuviera más distante. Se lo repetía a sí misma como un mantra, pero la voz de su intuición era más alta, un susurro persistente que decía que estaba siendo tonta, que el mundo como lo conocía estaba a punto de desmoronarse. Y ella sabía, en el fondo de su alma, que aquella voz nunca se equivocaba. Al llegar, usó la entrada trasera, como siempre hacía. El ruido familiar de la cocina en pleno funcionamiento, el olor a ajo y aceite de oliva, el sonido de las ollas golpeando. Todo estaba en su debido lugar, la coreografía diaria que ella misma había diseñado. Pero la energía era incorrecta. Algunos de los cocineros más cercanos a ella desviaron la mirada cuando la vieron, un gesto casi imperceptible, pero que para Clara sonó como una sirena de incendio. Había una complicidad en el aire, un secreto compartido del cual ella era la única excluida. Nadie dijo una palabra, pero su silencio era una confesión colectiva, un prólogo silencioso para la escena que la esperaba. Caminó con paso firme, el sonido de sus zapatos resonando en el suelo de cemento pulido, una banda sonora para el fin inminente. Su cuerpo se movía con una calma que contrastaba violentamente con el caos en su mente. No se dirigió a la oficina, como haría normalmente. Su instinto la guió hacia el área del almacén de secos, un pasillo más aislado, donde las conversaciones podían tener lugar sin ser escuchadas por el resto del equipo. Y fue entonces cuando escuchó, primero una risa baja, femenina y joven, y después la voz de Tomás, suave y cargada de una intimidad que hacía mucho tiempo no se dirigía a ella. Su corazón se detuvo por una fracción de segundo, preparándose para el impacto, y allí estaban. La puerta del almacén estaba entreabierta, y la escena que se desplegó ante sus ojos parecía un cuadro perfectamente compuesto para causar el máximo dolor. Tomás, su Tomás, sostenía el rostro de una chica joven, que no debía tener más de 20 y pocos años. Era Luna, la nueva aprendiz que él tanto había elogiado en las últimas semanas. La besaba con una ternura voraz, una pasión que Clara no veía desde hacía años, y ella se quedó allí, parada en el pasillo, invisible para ellos, asistiendo a la demolición de su vida en tiempo real. El aire salió de sus pulmones en un soplo silencioso. No hubo grito, no hubo lágrima, solo un vacío profundo y helado que se instaló donde antes existía un corazón. El beso terminó lentamente, y fue Tomás quien la vio primero. No había pánico en sus ojos, ni el terror de ser descubierto, sino más bien una punzada de irritación, la misma que mostraba cuando un camarero dejaba caer un plato en el salón principal. Era la mirada de un hombre cuyo momento de placer había sido convenientemente interrumpido. Luna, por otro lado, se encogió, y por un segundo, sus ojos buscaron los de Clara con una mezcla de miedo y desafío. Era joven, pero no era ingenua. Sabía exactamente quién era la mujer parada allí, la reina silenciosa del castillo que ella estaba invadiendo, y Clara permaneció inmóvil, su postura perfectamente erguida, el rostro un lienzo en blanco donde ninguna emoción osaba pintarse. Esa ausencia de reacción, ella lo sabía, era más desconcertante que cualquier histeria. Fue él quien rompió el silencio, dando un paso al frente, como si fuera a protegerla de sí misma. Las palabras que salieron de su boca eran un guión patético y predecible. Clara, no es lo que estás pensando. La frase flotó en el aire estancado del pasillo, tan hueca y sin sentido que casi la hizo reír. Oía el sonido de su voz, pero las palabras no la alcanzaban. Era como observar una escena de telenovela con el volumen en silencio. Su cerebro, ese órgano lógico y metódico que había entrenado durante más de una década para resolver crisis, ya estaba trabajando en otra frecuencia.
Su parte emocional había colapsado, sí, pero en su lugar, un mecanismo de control de daños, frío e impersonal, se había activado. Ya no era una esposa traicionada, era una gerente ante un problema catastrófico. Entonces, vino el golpe que él pensó que sería el jaque mate, pero que en realidad fue su mayor error. Ella está embarazada, Clara. Lo dijo como quien presenta un hecho consumado, un argumento irrefutable para la nueva realidad que estaba imponiendo. Esperaba lágrimas, un colapso, quizás una rendición, pero la noticia del embarazo no la rompió. Al contrario, la solidificó. La noticia fue como un destello de luz que iluminó todo el escenario, revelando la profundidad real del engaño. No era una aventura, un desliz, era un plan de sucesión. No solo estaban traicionando su matrimonio, estaban construyendo una nueva familia sobre las ruinas de la vida de ella. En ese instante, una claridad cortante descendió sobre Clara. El dolor estaba allí, pero era un dolor frío, analítico. Miró a Luna de verdad por primera vez. Vio la mano de la chica posarse instintivamente sobre su vientre a un plano, un gesto de posesión. Vio la ambición ardiendo detrás del miedo en sus ojos. Luna no era una víctima inocente atrapada en el fuego cruzado. Era una jugadora que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella representaba la juventud, la fertilidad, el futuro que Tomás deseaba, un futuro del que Clara, con sus casi 40 años y su dedicación estéril a los negocios, ya no podía formar parte. Clara entendió que aquella chica no solo quería a su marido, quería su lugar, su vida, el imperio que ella había construido, y la comprensión de esto no despertó rabia, sino una resolución gélida y aterradora. Tomás los condujo a su pequeña oficina en la parte trasera del restaurante, un espacio frío e impersonal que olía a productos de limpieza y acero inoxidable. El camino se hizo en un silencio pesado, roto solo por el zumbido de los refrigeradores. Él intentó ponerle la mano en el brazo, un gesto de apaciguamiento, pero ella se movió con una fluidez sutil, lo suficiente para que su toque encontrara solo el aire. Dentro de la sala, los tres se posicionaron en una formación bizarra y cruel. Tomás, incómodo, detrás de su escritorio. Luna, encogida en una silla en la esquina, como una heredera ansiosa esperando la lectura de un testamento. Y Clara, de pie, en el centro de la sala, observándolos a los dos con una calma que era todo, menos paz. Fue allí, en aquel escenario estéril, donde Tomás expuso la verdadera dimensión de su crueldad, disfrazada de pragmatismo. Empezó a hablar del negocio, sobre cómo ella era la única que entendía la complejidad de las finanzas, la única que tenía la confianza de los inversores. Habló sobre la inauguración del nuevo restaurante, el proyecto de sus vidas, y cómo todo estaría perdido sin su gestión. No estaba pidiendo perdón, estaba haciendo una propuesta de negocios. Exigió, con la naturalidad de quien pide que le pasen la sal, que ella continuara como gerente general del grupo. Nadie conoce esto como tú, Clara. El negocio te necesita, dijo, como si el negocio fuera una entidad separada de la humillación que acababa de imponerle. Y entonces fue más allá. La propuesta se convirtió en una orden de humillación suprema. Miró a Luna, después a Clara, y le pidió que ayudara a la joven aprendiz, que la acompañara a las consultas prenatales, que le enseñara a montar el ajuar, que le diera consejos sobre cómo ser una buena madre. Y para coronar la afrenta, usó la excusa más vil. Sería una demostración de madurez emocional de tu parte, Clara, una forma de que superemos esto juntos, como la familia que de un modo u otro todavía somos. En ese momento, algo dentro de Clara se partió y se rehizo, como un hueso que se rompe y se calcifica, volviéndose más fuerte y más duro que antes. El amor, la lealtad, cualquier vestigio de sentimiento tibio que aún existiera, se evaporó. Clara levantó los ojos y lo encaró. Había un vacío en ellos, un abismo tan profundo que Tomás, por un instante, sintió un escalofrío. No reconoció a la mujer que tenía delante. Después de un silencio que pareció durar una vida entera, ella asintió levemente con la cabeza, un único asentimiento. Y entonces, su voz salió, sorprendentemente estable y baja. Está bien, Tomás, me quedo y ayudo. Las palabras fueron como una bendición para él. Un alivio inmenso inundó su rostro. Sonrió, una sonrisa genuina de gratitud, creyendo haber superado la mayor crisis de su vida.
Vio la aceptación de ella como un acto de sumisión, la prueba final de su indispensabilidad y del amor incondicional que él siempre presumió que ella tendría. No podría haber estado más equivocado. En el instante en que las palabras «está bien» salieron de su boca, el plan nació, no en detalles, no con un cronograma, sino como un concepto puro y letal. El dolor agudo de la traición no desapareció, se transformó, se cristalizó en un propósito. Su mente, la misma mente que había arquitectado cada paso del éxito de Tomás, comenzó a trabajar en el camino inverso. Cada contrato que había negociado, cada cláusula que había insistido en incluir para proteger los negocios, cada contacto personal que cultivó con inversores y proveedores a lo largo de los años. Todo aquello, que antes eran los ladrillos de su imperio, ahora se convirtieron en las herramientas para su demolición. La tristeza dio paso a una claridad fría e implacable. Al salir de la oficina, pasó junto a Luna sin dirigirle una sola mirada. Atravesó la cocina de nuevo, sintiendo las miradas de pena de los empleados en su espalda. Veían a una mujer derrotada, humillada, una figura trágica. Mal sabían ellos que estaban presenciando el nacimiento de una depredadora. Entró en su coche, cerró la puerta, y por un largo momento, solo miró el parabrisas. No hubo lágrimas. En cambio, una sonrisa lenta, casi imperceptible, tocó la comisura de sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de pura y absoluta determinación. El juego no había terminado, solo había cambiado de reglas, y ahora, por primera vez en 12 años, era ella quien iba a dictar el próximo movimiento. El día siguiente amaneció en un silencio que parecía pesado, denso. Clara se despertó y sintió el vacío en el otro lado de la cama. Tomás no había vuelto a casa, y por primera vez, su ausencia no trajo dolor, sino un alivio práctico. El espacio era suyo, la casa era suya, el tiempo era suyo. Se levantó, no como una mujer con el corazón roto, sino como una comandante en el primer día de una guerra silenciosa. Hizo su café, se sentó frente al portátil y abrió las mismas hojas de cálculo de siempre. La rutina era su camuflaje, su armadura. Cualquiera que la viera aquella mañana vería a la misma Clara de siempre, enfocada y eficiente. Nadie podría imaginar que su mente estaba, en realidad, mapeando el campo de batalla e identificando los objetivos estratégicos. La primera interacción con él, cuando finalmente apareció a media tarde, fue una obra maestra de control. Tomás entró en casa de forma vacilante, trayendo un café de una panadería elegante, un gesto que era al mismo tiempo una oferta de paz y una prueba. Esperaba encontrar a una mujer llorosa o una furia contenida. En lugar de eso, encontró a la gerente de sus negocios. Clara le agradeció cortésmente por el café, y sin perder el ritmo, comenzó a discutir un problema con la importación de los vinos para la inauguración. La naturalidad de ella lo desarmó por completo. Él se relajó, convencido de que ella estaba siendo la mujer madura y pragmática que tan arrogantemente le había pedido. No veía la frialdad detrás de la calma, veía la fuerza que él siempre había explotado. La primera tarea humillante llegó 3 días después, y fue la propia Clara quien la orquestó. Llamó a Luna y la invitó a tomar un café, bajo el pretexto de aclarar las cosas por el bien de todos. Se encontraron en un lugar neutro, una cafetería concurrida donde el drama sería imposible. Luna llegó con una postura defensiva, lista para una confrontación. Pero Clara la recibió con una sonrisa serena y una amabilidad que la dejó perpleja. Preguntó por su salud, por las náuseas, recomendó un tipo de té de jengibre, observaba a la chica por encima de la taza, analizando cada gesto, cada palabra. Vio la arrogancia de la juventud, la certeza de que había vencido, y la leve ingenuidad de quien no entiende la complejidad del juego en el que ha entrado. La actuación de Clara fue tan perfecta que Luna se fue de allí confundida, sintiéndose extrañamente agradecida a la mujer cuya vida estaba destruyendo. Mientras los días se dedicaban a esa farsa pública, las noches se convirtieron en su santuario de guerra. Tan pronto como la casa quedaba en silencio, Clara encendía un portátil nuevo, comprado con dinero en efectivo y usado con una red de internet anónima. Era allí donde su venganza tomaba forma. No solo estaba robando datos, estaba construyendo una nueva realidad. Registró el dominio de una nueva empresa, un nombre que guardaba para su antiguo sueño de la galería de arte. Revisó,
línea por línea, cada contrato firmado en los últimos 12 años, y allí encontró lo que su memoria ya sospechaba: los contratos de alquiler más importantes, incluyendo el del nuevo y monumental restaurante, y las líneas de crédito principales con los proveedores, estaban registrados a su nombre personal. Eran precauciones que había tomado años atrás, no por desconfianza, sino por responsabilidad, para proteger el patrimonio de la impulsividad de Tomás. Ahora, esas firmas eran sus armas más poderosas. La confianza de los inversores era la pieza clave. Una semana después de la confrontación, uno de los socios más antiguos, un banquero suizo que siempre había demostrado más respeto por ella que por Tomás, la llamó. Fue directo, preguntando si los rumores de inestabilidad en la vida personal de Tomás podrían afectar al nuevo lanzamiento. Clara, con la voz más calma y segura que pudo proyectar, le aseguró que todo estaba bajo su control absoluto. No mintió, solo dijo: Tomás está pasando por una fase de distracciones, pero usted me conoce. El negocio es mi prioridad. La inauguración será impecable. Sintió el cambio en el tono de él, el alivio. Ya no confiaba en la marca Tomás León, confiaba en Clara. Ella estaba sutilmente transfiriendo la lealtad de ellos, ladrillo a ladrillo, hacia sí misma. La escena más surrealista y degradante ocurrió 2 semanas después. Tomás le informó, por mensaje, que no podía llevar a Luna a una importante ecografía por una reunión de última hora. Era una mentira obvia, pero Clara respondió con un simple: «Déjalo en mis manos». Y allí estaba ella, en la sala de espera de una clínica de obstetricia, sentada al lado de la amante embarazada de su marido. Las otras mujeres en la sala les lanzaban sonrisas cómplices, seguramente pensando que eran madre e hija. Durante el examen, incluso le tomó la mano a Luna cuando la joven pareció nerviosa. Miró la pantalla, la mancha grisácea que representaba el fin de su matrimonio y el comienzo de otra familia, y no sintió absolutamente nada. Aquel acto de sumisión era solo una capa más de su camuflaje, reforzando para todos la imagen de la santa mártir. Mientras interpretaba su papel, Clara movía sus piezas en el tablero real. Concertó una reunión secreta con una de las abogadas más temidas de la ciudad, una especialista en derecho empresarial conocida por su agresividad. En una oficina anónima, lejos de sus rutas habituales, Clara no se presentó como una víctima. Se presentó como una estratega. Puso sobre la mesa una carpeta con copias de los contratos, extractos bancarios y un plan de acción preliminar. La abogada escuchó en silencio, con los ojos abriéndose ligeramente ante la precisión y la audacia del plan. Juntas, refinaron la estrategia, cronometrando cada paso: la creación de la nueva empresa, la notificación a los bancos, la comunicación a los inversores. Todo sucedería en una ventana de pocas horas. El día de la inauguración sería un golpe quirúrgico y fatal. La cuenta atrás para el gran día dejó a Tomás en un estado de euforia y estrés. Se volvió más dependiente de ella que nunca. Era: «Clara, ¿se han confirmado las invitaciones de la prensa? Clara, el proveedor de trufas está retrasado. Resuélvelo. Clara, no puedo pensar, encárgate de esto». Y ella se encargaba. Con una eficiencia impecable, garantizaba que cada detalle del evento estuviera perfecto. El escenario para el triunfo de él debía ser grandioso, espectacular. La caída tenía que ser desde la mayor altura posible para que el impacto fuera definitivo. No solo estaba planeando una venganza, estaba produciendo un espectáculo, y el acto final sería inolvidable. Entretanto, Luna, sintiéndose cada vez más segura en su nuevo papel, se volvía más audaz en sus exigencias. Llamaba a Clara para quejarse de Tomás, para pedirle que comprara algún antojo de embarazada, para lamentarse de lo difícil que estaba siendo. Pasó a tratar a Clara no como la esposa traicionada, sino como una asistente personal, una empleada al servicio de su bienestar y el de su hijo. Clara escuchaba todo con una paciencia infinita, ofreciendo palabras de consuelo y soluciones prácticas. Cada queja, cada petición abusiva, era una gota más de combustible en su motor de furia fría. No solo se estaba vengando de Tomás, estaba cobrando la cuenta de cada uno que la había subestimado y humillado. La noche anterior a la inauguración fue la apoteosis de la farsa. El nuevo restaurante estaba listo, brillante, una catedral de cristal y acero dedicada al ego de Tomás. Él llegó a casa exhausto, pero exultante, el olor a champán ya en su aliento.
Encontró a Clara terminando de revisar la lista de invitados. En un raro momento de aparente gratitud, la abrazó por detrás y le susurró al oído: «Lo logramos. Gracias por tu fuerza, por tu comprensión. Mañana, Clara, el mundo será nuestro». Ella no se movió, solo giró el rostro lo suficiente para que él viera su sonrisa serena. «Sí, querido, nuestro». Dentro de ella, el cronómetro estaba llegando a su fin. La trampa estaba montada. Faltaban menos de 12 horas para que él descubriera a quién le pertenecería realmente el mundo. El sol de aquel día decisivo nació con una energía eléctrica, palpable en el aire. Era el día de la gran inauguración. Tomás se despertó como un huracán de nervios y ego, incapaz de quedarse quieto, alternando entre llamadas telefónicas ansiosas y explosiones de entusiasmo. En total contraste, Clara era un oasis de serenidad. Se movió por la rutina de la mañana con una precisión casi meditativa. Preparó su café exactamente como a él le gustaba. Respondió a 2 o 3 llamadas de proveedores con su eficiencia habitual, e incluso le ayudó a elegir la corbata que usaría por la noche. Para él, ella era la roca de siempre, el ancla que lo mantenía en su lugar. Para sí misma, era una agente especial realizando las últimas verificaciones antes de detonar el dispositivo. Parte crucial del plan era ser vista. Clara llegó al nuevo restaurante antes que todo el equipo de gestión. Caminó por el salón impecable. Dio instrucciones finales al equipo de iluminación. Revisó personalmente el mapa de asientos de las mesas reservadas para inversores y críticos. Todos la vieron allí, trabajando con el mismo empeño de siempre. Su presencia física, su dedicación visible en las horas previas al evento, era la clave para lo que vendría después. Era la coartada perfecta, la imagen que quedaría grabada en la mente de todos, haciendo que su posterior desaparición no fuera solo un misterio, sino un acto de traición inexplicable a sus ojos. A media mañana, se retiró a la pequeña oficina temporal que había montado en la parte trasera del restaurante. Aquel era el momento. Sentada frente a su portátil anónimo, con la puerta cerrada con llave, abrió un programa de correo electrónico preconfigurado. Con un solo clic, una serie de correos electrónicos fueron enviados simultáneamente. Los destinatarios, la lista completa de inversores, los principales proveedores y el gerente del banco. El mensaje era breve, formal y devastador. Anunciaba, con efecto inmediato, la disolución de su sociedad profesional con Tomás León, citando diferencias irreconciliables de gestión y ética. Adjuntos estaban los documentos digitalizados que comprobaban su titularidad legal sobre los contratos de alquiler y las principales líneas de crédito del grupo. El trabajo digital estaba hecho. Ahora, faltaba la parte física. De un cajón cerrado con llave, sacó un fino portafolio de cuero. No parecía nada especial, pero contenía el arsenal que garantizaría su victoria. Allí estaban los contratos originales, firmados, con las cláusulas de veto y control que ella misma había redactado años atrás, subrayadas con bolígrafo. Los originales, no copias, eran la prueba irrefutable de que, legalmente, el imperio llevaba su nombre, no el de él. Guardó la carpeta en su bolso, una pieza elegante y discreta que no levantaría sospechas. Todo lo que importaba estaba allí, junto a su cartera y un lápiz labial. Con el bolso al hombro, hizo una única y corta llamada a su abogada. Usó solo una palabra, un código que habían acordado días antes. Ahora, al otro lado de la línea, la abogada entendió la señal. Inmediatamente, protocolizó electrónicamente la apertura de la nueva empresa de Clara, la Galería Culinaria, y a continuación, registró las notificaciones legales de separación de bienes y de control de activos en los órganos competentes. El engranaje jurídico, una vez puesto en movimiento, era imposible de detener. En ese preciso instante, Clara dejaba de ser la socia de Tomás León para convertirse, oficialmente, en su mayor y mejor preparada competidora. Antes de irse, hizo una última parada. Vio a uno de los jóvenes ayudantes de cocina, un chico talentoso al que siempre había animado, luchando por conseguir el punto de una salsa. Clara se acercó, le dio una instrucción calma y precisa, y una sonrisa alentadora. «Puedes hacerlo, Rafael. Confía en tu instinto». Fue su último acto como la gerente que todos conocían. Un gesto humano, trivial, que serviría para profundizar la confusión más tarde. La gente recordaría aquello.
Pero si ella estaba aquí mismo, tranquila, ayudando a Rafa, ¿cómo pudo haber desaparecido? Era la última pincelada en su obra maestra de disimulo. Su salida fue tan silenciosa como su llegada, sin alardes, sin despedidas. Caminó con paso tranquilo hasta la puerta trasera, la misma que usaba todos los días, y salió al callejón de servicio. Su coche no estaba en la plaza VIP reservada para ella, sino en una calle paralela, a 3 manzanas de distancia. Entró en el vehículo, arrancó y se alejó sin mirar ni una sola vez por el retrovisor. No había triunfo en su rostro, ni alegría, solo la ligereza profunda y exhaustiva de quien finalmente se libera de un peso abrumador que cargó durante 12 largos años. La misión estaba cumplida. De vuelta en el restaurante, su ausencia tardó en notarse. La adrenalina preinauguración consumía a todos. Pasó 1 hora. Fue el jefe de sala quien preguntó primero: ¿Alguien ha visto a Clara? Tomás, que estaba en el bar, dando una entrevista improvisada a un bloguero de cocina, respondió sin siquiera mirar: Debe estar resolviendo algún incendio de última hora. Es lo que hace. La frase fue dicha con una punta de orgullo, la arrogancia de un hombre que cree tener el control absoluto sobre su universo. Nadie se preocupó. La eficiencia de Clara era tan legendaria que su ausencia era solo una señal de que estaba, en algún otro lugar, garantizando su éxito. La primera grieta en la presa apareció en forma de una llamada. El inversor suizo llamó directamente al móvil de Tomás. La voz al otro lado no era de felicitación. Era fría como el acero. Tomás, ¿puedo saber qué demonios de correo es este que acabo de recibir del bufete de abogados de Clara? Tomás frunció el ceño, confuso. ¿Qué correo? Debe ser algún error, Hans. Hoy es el gran día. Intentó reír, pero el tono del inversor no le dio espacio para ello. No me parece un error. Te sugiero que leas tus correos. Ahora. La semilla del pánico, minúscula y helada, se plantó en el pecho de Tomás. Y entonces, el golpe de gracia, venido del otro frente de batalla que él mismo había creado. Mientras los primeros invitados de gala comenzaban a llegar, el teléfono sonó de nuevo. Era Luna. Su voz era un hilo, una mezcla de dolor y pánico. Tomás, rompí aguas, el bebé va a nacer. Tienes que venir al hospital, ahora. La tormenta perfecta. La ironía era de una crueldad poética. En el preciso momento en que su mayor sueño profesional se estaba materializando, su nuevo mundo personal se derrumbaba. Estaba allí, parado en el suntuoso vestíbulo de su nuevo monumento, con el teléfono pegado a la oreja, atrapado entre el nacimiento inminente de su hijo y el primer temblor sísmico que anunciaba la completa destrucción de su imperio. Y Clara, la arquitecta de todo aquello, simplemente había desaparecido. Tomás se quedó paralizado en medio del vestíbulo, el móvil con los gritos de Luna en una oreja, las palabras frías del inversor resonando en la otra, y los rostros sonrientes de los invitados que llegaban, dándole palmaditas en la espalda y felicitándolo por su éxito. Era el epicentro de un universo que estaba colapsando sobre sí mismo. Por un momento, no supo hacia dónde correr. ¿Hospital o restaurante? ¿Luna o el imperio? Su elección fue instintiva, revelando la verdad de sus prioridades. Necesitaba salvar el negocio. Necesitaba encontrar a Clara. Lo demás, pensó, podía esperar. Era el tipo de cálculo que siempre había hecho y que siempre había funcionado. Se giró hacia su asistente, el rostro una máscara de pánico mal contenido. ¿Dónde está Clara? Encuéntrala. Ahora. La joven, ya pálida, tartamudeó que nadie la veía desde hacía casi 2 horas. Su coche no estaba en el garaje. Su teléfono, todos lo habían intentado ya, saltaba directamente al buzón de voz. La realidad comenzó a infiltrarse en la mente de Tomás, fría y cortante. Aquello no era Clara resolviendo un problema de última hora. Aquello era el problema. Su ausencia era el arma. El sudor comenzó a brotar en su frente. El rey, de repente, se dio cuenta de que su castillo estaba hecho de naipes, y la carta principal había sido retirada. Con manos temblorosas, finalmente sacó el móvil del bolsillo y abrió su correo electrónico. Y allí estaba. La cadena de mensajes, el título formal del correo de la abogada, las respuestas alarmadas de los otros socios. Abrió el archivo adjunto. Leyó el comunicado de disolución. Vio las copias de los contratos de alquiler, de las líneas de crédito, todo bajo el nombre de Clara Guedes. Podía no ser un experto en derecho, pero entendía perfectamente lo que aquello significaba.
Era el certificado de defunción de su imperio, redactado con la caligrafía de la mujer que lo construyó. El suelo ya no temblaba bajo sus pies. Simplemente ya no existía. Mientras el caos se instalaba, Clara estaba a kilómetros de distancia, en una elegante oficina en el corazón del distrito financiero. El espacio había sido alquilado hacía semanas y preparado en secreto. En la puerta de cristal esmerilado, una inscripción nueva y discreta: Galería Culinaria. No estaba celebrando con champán. Estaba sentada frente a su nuevo ordenador, calma y concentrada. En su pantalla, un comunicado de prensa, escrito y reescrito decenas de veces hasta alcanzar la perfección. No era un texto de venganza, sino una demostración de poder. No estaba destruyendo, estaba construyendo. El comunicado era una obra maestra de comunicación estratégica. Anunciaba el lanzamiento de un nuevo e innovador grupo de restaurantes, la Galería Culinaria, liderado por Clara Guedes, descrita como la mente estratégica y financiera detrás del éxito de la marca Tomás León durante más de una década. El texto mencionaba, de pasada, la adquisición de varios inmuebles comerciales de primera línea, y listaba las direcciones, incluyendo la del restaurante que debería haberse inaugurado aquella noche. Era una declaración de guerra, disfrazada de anuncio de negocios. Con un último clic, lo envió a toda su lista de contactos en la prensa nacional e internacional. De vuelta en el restaurante, la noticia explotó. Los móviles de los periodistas presentes comenzaron a vibrar casi simultáneamente. Las expresiones de celebración dieron paso a miradas de asombro y excitación profesional. La historia de la noche cambió en un instante. Ya no era la consagración de Tomás León, era el ascenso de Clara Guedes y la caída espectacular de su antiguo socio. El equipo de relaciones públicas, contratado para gestionar el éxito, se vio en medio de una crisis de imagen sin precedentes, sin tener la menor idea de cómo responder. La narrativa ya no pertenecía a Tomás. Desesperado, cometió el error final. Intentó mentir. Llamó a Hans, el inversor suizo, e intentó pintar las acciones de Clara como un ataque histérico, un farol de una mujer despechada, que pronto se resolvería. Pero la voz del banquero fue implacable. Tomás, no seas ridículo. Tengo en mis manos documentos legales. Tu contrato de alquiler en este edificio no tiene validez sin su firma. Nuestros abogados lo han confirmado. Estamos retirando nuestra financiación. El anuncio se hará mañana por la mañana. La palabra retirando sonó como una sentencia de muerte. La información se extendió por el salón con la velocidad de un virus. Los susurros comenzaron. Las miradas se volvieron hacia Tomás, que ahora parecía un animal acorralado bajo las luces brillantes que debían celebrar su gloria. Los canapés artísticos se enfriaban en las bandejas. El champán caro permanecía cerrado en las cubiteras. La atmósfera festiva se había transformado en un velatorio. Los invitados ya no eran celebrantes, sino espectadores de una ejecución pública, y la curiosidad morbosa superaba cualquier etiqueta social. El rey estaba desnudo, y todos podían verlo. El teléfono sonó de nuevo. Era Luna, su voz ahora embargada por el llanto y el dolor de las contracciones. «Tomás, ¿dónde estás? Me duele mucho». Aplastado, apenas pudo responder. «No puedo ir, no puedo salir de aquí ahora. Clara, lo ha destruido todo». Escuchó el sonido de su llanto transformarse en un sollozo de desesperación y abandono al otro lado de la línea, pero aquello era solo un sonido más en la sinfonía de su propia ruina. En una sola noche, en el espacio de unas pocas horas, había perdido a su amante, a su hijo que nacía, su reputación y su imperio. Lejos de todo aquello, Clara apagó su ordenador. El trabajo del día estaba concluido. De pie, fue hasta la enorme ventana de su nueva oficina y miró las luces de la ciudad que se extendían abajo. No había una sonrisa de victoria en su rostro, ni un brillo de alegría en sus ojos. Había solo una quietud profunda, un vasto y silencioso vacío. La venganza había sido ejecutada con perfección, pero el agujero dejado por 12 años de dedicación, amor y sacrificio no podía llenarse tan fácilmente. No se trataba de felicidad, comprendió. Se trataba de justicia. Una amputación necesaria para salvar lo que quedaba de sí misma. El coste había sido su vida antigua, pero el precio de continuar en ella habría sido su alma. La implosión en el restaurante fue rápida y brutal. Los inversores, hombres que no toleraban ni la apariencia de inestabilidad, salieron en fila,
con los rostros cerrados y los móviles ya en mano, llamando a sus abogados. Los periodistas, oliendo la sangre en el agua, rodearon a Tomás, disparando preguntas que era incapaz de responder. Se quedó allí, en el centro de su magnífico salón, un capitán hundiéndose con un barco que nunca llegó a navegar. El equipo, sin saber a quién ser leal y sin recibir ninguna orden, comenzó a actuar por instinto. Las luces se atenuaron, las botellas de champán fueron devueltas al almacén. La gran inauguración terminó antes de empezar, un fracaso tan espectacular que se convertiría en leyenda en el sector. Tomás abandonó el lugar horas después, saliendo por la puerta trasera como un ladrón. Ya no era el chef celebridad, era solo un hombre roto. Su primer instinto no fue ir al hospital, sino a casa, al apartamento que durante 12 años había sido el refugio de ambos. Entró en el silencio, buscando una señal del caos, una carta, una nota furiosa sobre la mesa. Pero no había nada, solo un orden aterrador. Las cosas de Clara habían desaparecido. Su ropa, sus libros, sus pocos objetos personales. No había sido una huida apresurada. Había sido una evacuación planeada, metódica, ejecutada a lo largo de semanas, justo debajo de sus narices. La frialdad del acto era más aterradora que cualquier pelea. Cuando finalmente llegó al hospital, ya pasaba de la medianoche. Encontró a Luna en una habitación pequeña y mal iluminada, exhausta. Había dado a luz a un niño, sola. La mirada que ella le dirigió no contenía el alivio de su llegada, sino una acusación silenciosa y un miedo palpable por el futuro. El bebé, que debería haber sido el símbolo de su nueva vida vibrante, ahora era un pequeño ser lloroso, en el centro de una catástrofe financiera y emocional. La realidad de ser padre, despojada de todo el glamour y la seguridad que él siempre había dado por sentados, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mientras la vida de Tomás se deshacía, la de Clara se solidificaba. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba en la sala de reuniones de su nueva oficina, presidiendo su primera reunión oficial. A un lado de la mesa, su nueva abogada. Al otro, por teleconferencia, 2 de los principales inversores que la noche anterior habían abandonado a Tomás. Clara no se regodeó. Con una calma quirúrgica, les presentó un plan de negocio revisado, demostrando cómo sus inversiones no solo estarían protegidas, sino que se potenciarían bajo su liderazgo exclusivo. No estaba pidiendo una oportunidad, les estaba ofreciendo la única salida lógica para recuperar su dinero. Y ellos, pragmáticos como siempre, aceptaron. El derrumbe legal fue una avalancha. En menos de 24 horas, la máquina que Clara había construido para protegerse se convirtió en el arma para aniquilarlo. Avisos de «cerrado por tiempo indeterminado» se fijaron en las puertas de los 3 restaurantes Tomás León. Los proveedores, informados oficialmente por la nueva empresa de Clara de que ya no se responsabilizaría de las deudas, suspendieron todas las entregas. El gerente del banco, siguiendo las cláusulas contractuales, congeló las cuentas de la empresa, cuyo acceso dependía de la firma de ella. El imperio que parecía tan sólido era, en realidad, un castillo de naipes apoyado en una única reina, y la reina se había retirado de la baraja. Luna recibió el alta del hospital 2 días después. No había un coche de lujo esperándola, ni un apartamento decorado para recibir al bebé. Tomás la instaló en un pequeño apartamento alquilado a toda prisa, un lugar funcional y deprimente. La vida de glamour con la que había soñado, los viajes, las portadas de revista, todo se deshizo en polvo. Sus tarjetas de crédito comenzaron a ser rechazadas una a una. De repente, ya no era la joven ambiciosa que había conquistado al chef del momento. Era una madre soltera de 22 años, con un recién nacido en brazos, atrapada con un hombre que no tenía absolutamente nada que ofrecer, más allá de su propia desesperación. La caída de Tomás era visible en los pequeños detalles. Una semana después, fue visto vendiendo su coche deportivo, un modelo alemán que era su mayor orgullo, por una fracción de su valor de mercado. Gente que antes lo reverenciaba, ahora lo veía en la cola del supermercado, comprando leche de fórmula para bebés, con el rostro abatido y los hombros encorvados. El genio de la alta gastronomía, el hombre cuyas manos eran celebradas como mágicas, ahora luchaba por calentar un biberón en la apretada cocina de un apartamento suburbano. La distancia entre lo que él era y en lo que se había convertido era un abismo insalvable. La prensa,
que antes lo idolatraba, ahora diseccionaba su caída con un placer casi sádico. Los artículos no solo hablaban del colapso financiero, sino que pintaban a Clara como una estratega brillante e implacable. Se convirtió, de la noche a la mañana, en una especie de heroína corporativa, un símbolo de poder femenino para algunos, una figura temible para otros. La narrativa pública fue completamente reescrita. Él ya no era la víctima de una esposa vengativa, sino el arquitecto de su propia desgracia. Era el tonto que subestimó a la mujer que conocía todos sus secretos. Pasaron algunas semanas. Clara estaba de pie, en medio de la obra de lo que sería su primer restaurante, el mismo lugar que debería haber sido la cúspide de Tomás. Analizaba los planos con el arquitecto, discutiendo cambios, imaginando un nuevo futuro para aquel espacio. No se sentía feliz, no en el sentido común de la palabra. Se sentía silenciosa. El ruido constante que había llenado su vida durante 12 años, la ansiedad de gestionar la carrera de él, la necesidad de anticipar sus crisis, la supresión de sus propios deseos, había cesado. El silencio era vasto, y por primera vez no le tenía miedo. En su móvil apareció una notificación de un portal de noticias. El titular anunciaba que Tomás León había declarado oficialmente la bancarrota. Había una foto granulada de él saliendo de un tribunal, pareciendo 10 años mayor. Clara miró la imagen por un largo momento, con el rostro inexpresivo. Sintió un eco lejano de algo que podría ser pena, no por el hombre que era ahora, sino por el joven soñador que había conocido años atrás. Era como mirar una foto en un libro de historia antiguo, una era que había terminado. Bloqueó el móvil, lo guardó en el bolso y volvió a discutir los detalles de la barra con el arquitecto. La venganza no fue el destino final, fue solo la puerta que necesitó atravesar para llegar hasta allí, a aquel lugar de paz y control. Pasaron 6 meses. El nombre de Clara Guedes estaba en boca de toda la ciudad, pero por un motivo enteramente nuevo. La inauguración de su primer restaurante, la Galería Culinaria, fue el evento más comentado del año. El lugar era la antítesis de todo lo que Tomás representaba. Donde los restaurantes de él eran oscuros, dramáticos y enfocados en su propia imagen, el de Clara era luminoso, minimalista y aireado. Las paredes estaban adornadas no con fotos del chef, sino con obras de artistas locales. El mensaje era claro. La estrella allí no era una persona, sino la propia experiencia, la comida, el arte. El éxito fue inmediato y abrumador. La vida de Clara se había transformado en sus propios términos. Ya no trabajaba hasta el agotamiento en una mesa de comedor, sino en una oficina con un equipo que ella misma había montado, basado en el talento y el respeto mutuo. El cambio más profundo, sin embargo, estaba en las pequeñas cosas. Redescubrió el placer de una tarde de martes en una galería de arte, el lujo de leer una novela sin interrupciones, la simple alegría de decidir qué cenar basándose en su propio deseo, no en la preferencia o la dieta de otra persona. Eran libertades minúsculas que, sumadas, representaban la reconquista de sí misma. En contraste flagrante, la vida de Tomás era una sombra de lo que fue. Después de meses luchando contra lo inevitable, consiguió un trabajo como consultor en una empresa de catering de tamaño medio, un descenso humillante para un hombre que se veía a sí mismo como un maestro. Ya no creaba platos de autor, adaptaba menús para bodas y eventos corporativos. El brillo arrogante en sus ojos, la energía que lo hacía parecer más grande que la vida, se había extinguido, dando paso a una resignación cansada. Estaba atormentado todos los días por el fantasma del hombre que solía ser. El peso de la nueva realidad aplastaba a Luna diariamente. La maternidad, que ella había imaginado como un accesorio glamuroso en su vida de lujo, se convirtió en una carga solitaria y empobrecida. El bebé, como todos los bebés, lloraba, necesitaba cuidados constantes, noches en vela. Tomás, cuando estaba en casa, era una figura ausente y amargada, y el resentimiento entre los dos se convirtió en una niebla tóxica que llenaba el pequeño apartamento. Se sentía atrapada en una trampa que ella misma había ayudado a construir. Conquistó al hombre, pero el premio que venía con él resultó ser una maldición. Un día, en un mercado de productores locales, Clara lo vio. Estaba eligiendo espárragos frescos, conversando con el agricultor, un placer que había incorporado a su nueva rutina. Al otro lado de los puestos, vio a Tomás. Parecía desaliñado, el pelo más largo, la barba por hacer.
Discutía ásperamente con un vendedor sobre el precio de unos tomates. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del movimiento de la gente. Él fue el primero en desviar la vista, el rostro una mezcla de vergüenza y rabia. Clara, por su parte, sostuvo la mirada por un instante, el rostro impasible, antes de girarse y volver a elegir sus verduras. En aquel silencio, toda la inversión de poder quedó dicha. A veces, especialmente por la noche, los recuerdos de los buenos tiempos afloraban. El inicio, los sueños compartidos en el apartamento minúsculo, el sabor de la primera conquista. Pero ahora, esos recuerdos ya no dolían. Clara conseguía analizarlos con el distanciamiento de una curadora, examinando artefactos de una civilización perdida. Veía claramente las señales que había ignorado, los sacrificios desequilibrados que había hecho, la forma en que el nosotros se había convertido solo en una extensión del él. Comprender que la fundación de aquel amor ya era defectuosa desde el principio fue una parte esencial de su curación. Lo que más impresionaba a quienes seguían la historia era el silencio de su venganza. Todos esperaban una batalla judicial pública, acusaciones en los medios, entrevistas explosivas, pero nada de eso sucedió. Clara nunca dijo una palabra despectiva sobre Tomás en público. En todas las entrevistas, cuando surgía el tema, ella elegantemente lo desviaba hacia sus nuevos proyectos. Ese silencio fue su arma más letal. Hizo que la ruina de él pareciera una consecuencia natural de sus propias fallas, y no un ataque directo. Hizo que ella pareciera íntegra, limpia, inatacable. El destino de los antiguos restaurantes era el epílogo físico de la historia. El lugar emblemático de la inauguración fallida era ahora la morada del restaurante más de moda de la ciudad, el de Clara. Los otros dos locales comerciales, cuyos contratos también estaban vinculados a ella, fueron vendidos. El dinero se usó para saldar las deudas finales con proveedores, un último acto de limpieza administrativa de Clara antes de cortar los lazos para siempre. La marca, Tomás León, que un día pareció tan poderosa, fue efectivamente borrada del mapa gastronómico. La prueba final de que él era solo un nombre. Ella era la estructura. En un final de tarde particularmente difícil, con el bebé llorando incesantemente y una factura de la luz vencida sobre la mesa, Luna hizo una llamada que se juró a sí misma que nunca haría. Llamó a sus padres, en su pequeña ciudad del interior, y tragándose el orgullo y las lágrimas, pidió dinero prestado. La joven que había partido en busca de la fama y la fortuna, que había mirado a los demás con desdén, ahora necesitaba la ayuda de aquellos a quienes había dejado atrás. La realidad le había cobrado su precio, y era mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Clara, al final de un largo día de trabajo, se sirvió una copa de vino en su apartamento. El espacio no era gigantesco, pero cada objeto allí había sido elegido por ella. Las paredes exhibían el arte que amaba. Estaba sola, pero por primera vez en más de una década, no se sentía solitaria. Su victoria no había sido una explosión de fuegos artificiales. Había sido algo más parecido a un cambio en la presión atmosférica, un reajuste silencioso que reordenó el mundo a su alrededor. Su venganza fue definitiva no porque lo destruyó, sino porque, en el proceso, ella finalmente se construyó a sí misma. Con el paso de un año más, Tomás León dejó de ser una figura trágica para convertirse en algo mucho peor, irrelevante. El mundo de la gastronomía, con su memoria corta y su apetito insaciable por novedades, simplemente lo olvidó. Su nombre, que un día fue sinónimo de innovación y prestigio, ahora era solo una anécdota, una historia de advertencia contada en voz baja en las cocinas para alertar a jóvenes chefs sobre los peligros de la arrogancia y de subestimar a la persona que controla las finanzas. Su caída no solo fue completa, fue tan profunda que desapareció del propio mapa que un día pensó dominar. Clara, por otro lado, floreció en áreas que iban mucho más allá de los negocios. Finalmente rescató su sueño más antiguo, el de la galería de arte. Pero en lugar de abrir un espacio separado, integró el arte en su vida y en su trabajo. Cada 3 meses, las paredes de su restaurante principal se convertían en una galería para un nuevo artista emergente. Con una noche de inauguración, donde el menú se inspiraba en las obras expuestas, lo hacía no por publicidad, sino por pura pasión. Era la prueba final de que su vida ya no se trataba de administrar el sueño de otro, se trataba de cultivar los suyos. Muchos se preguntaban si se sentía victoriosa, pero quienes la conocían de cerca
entendían que la palabra victoria no aplicaba. Lo que sentía no era la euforia de haber ganado una guerra, sino la paz profunda de haberla terminado. Era la tranquilidad de despertarse por la mañana y saber que el día le pertenecía, que cada decisión sería suya. Era la satisfacción serena de mirar el balance de su propia vida y verlo, por primera vez, perfectamente equilibrado. La victoria no era sobre la derrota de él, sino sobre la conquista silenciosa de sí misma. Y en cuanto al perdón, la cuestión se volvió obsoleta. Clara no perdonó a Tomás o a Luna porque, para perdonar, sería necesario que ellos todavía ocuparan un espacio en su mente, que el dolor aún necesitara un antídoto. Pero se habían encogido hasta tal punto en su conciencia que se convirtieron en figuras distantes, desenfocadas. Alcanzó un estado mucho más poderoso y liberador que el perdón, la indiferencia. La energía que un día fue consumida por el dolor y la rabia, ahora se usaba para crear, para construir, para vivir. Simplemente ya no importaban. Un día, una antigua empleada, en una conversación casual, mencionó haber visto a Luna. Contó que la joven estaba trabajando como cajera en un supermercado en la periferia, con su hijo, ahora un niño pequeño, aferrado a su pierna. La excompañera esperaba una reacción de Clara, quizás una sonrisa de satisfacción, quizás una palabra de desprecio, pero Clara solo asintió levemente con la cabeza, un reconocimiento mudo de la información, y cambió de tema, preguntando por la familia de la chica. Luna se había convertido en lo que siempre fue, en el fondo, un detalle, una nota a pie de página en la historia de otra persona. Las personas que no veían a Clara desde hacía años se quedaban genuinamente asombradas con su transformación. Decían que parecía más alta, que su voz era más firme, que había una luz en su mirada que no existía antes. La mayoría atribuía este cambio a su éxito estrepitoso, al dinero, al prestigio. Pero la verdad, que solo el narrador omnisciente podría conocer, era que el éxito era un síntoma, no la causa. La transformación real ocurrió en el momento en que decidió dejar de ser el cimiento invisible y se convirtió en la arquitecta de su propia estructura. La prueba más concreta de este cambio estaba en sus manos. Antes, eran manos de administradora, que pasaban horas en un teclado, firmando contratos en la penumbra de una oficina, gestionando crisis por teléfono. Manos que construían el mundo de otro. Ahora, eran manos de creadora. Frecuentemente tenían una mancha de carbón de un boceto que hacía, o un poco de harina de una nueva receta de pan que estaba probando personalmente en la cocina. Eran las manos de una mujer que ya no estaba solo al control, sino en contacto directo con su propia vida. Una noche de sábado, después de que el restaurante cerrara, Clara caminó sola por el salón silencioso. El ajetreo de la noche había dado paso a una calma serena. Pasó la mano por la madera de una de las mesas, ajustó un cuadro que estaba 1 milímetro torcido, miró la cocina impecablemente limpia. Cada detalle de aquel lugar era un reflejo de ella, de sus valores, de su gusto. No era un monumento al ego de nadie, era un hogar, un espacio construido no sobre la anulación de sí misma, sino sobre su más plena expresión. Su historia, al fin y al cabo, fue sobre una mujer que se negó a ser un personaje secundario en la biografía de otra persona. No gritó, no luchó en público, no se rebajó al nivel del drama. En cambio, esperó, observó, planeó y, en el momento adecuado, cogió el bolígrafo y reescribió la historia entera, con su nombre en el título. Su venganza fue tan poderosa precisamente porque fue silenciosa. El poder no estaba en la explosión, sino en la implosión meticulosamente calculada del mundo de él y en la construcción silenciosa del suyo. Aquella noche, se detuvo frente a la gran ventana de cristal del restaurante, mirando las luces de la ciudad. Era la misma vista que había tenido desde su oficina aquella noche decisiva, meses atrás. Pero el sentimiento era otro. El vacío que había sentido había sido llenado, no por el ruido del éxito o la presencia de otra persona, sino por la sustancia sólida e inquebrantable de sí misma. La venganza de Clara no fue un acto de crueldad, fue un acto de supervivencia. Fue limpia, fue silenciosa y, sobre todo, fue definitiva. Una demolición silenciosa, una victoria absoluta. La historia de Clara es la prueba de que la mejor venganza no es destruir al otro, sino construirte a ti misma de una forma inquebrantable.
Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció su plan? ¿Fue justicia o una venganza demasiado fría? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si esta historia te ha impactado tanto como a mí, y no quieres perderte más análisis de poder, estrategia y giros inesperados, asegúrate de que formas parte de nuestra comunidad. Dale un buen like para que esta historia llegue a más gente. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa todas las notificaciones para ser el primero en ver nuestro próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.